Esta sesión es la segunda de una serie de sesiones que estamos desarrollando y organizando como colectivo Conciencia de Acción de la Facultad. El día de ayer tuvimos una charla sobre principalmente análisis económico, macroeconómico, que podría propiciarse como una crisis posterior o durante la expansión del coronavirus en Chile. Y en este caso, hoy día contamos con el profesor Juan Carlos Gómez Leighton. Él nos ha acompañado en varias oportunidades en la facultad. Yo diría que ya ha sido activo aporte al análisis político en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Así que nuevamente estamos agradecidos que pueda participar en esto. Y esta charla la hemos titulado Dimensión Sanitaria y Dimensión Política del Coronavirus en Chile. Más que nada, la pretensión de esta reflexión es poder analizar cómo la continuidad de la crisis política desarrollada posterior al 18 de octubre del año pasado, hoy día se reinterpreta y toma nuevos matices producto de esta expansión del coronavirus o del COVID-19 en Chile. Y el profesor nos va a prestar su análisis, nos va a apoyar con eso a muchos y muchas que yo diría estamos buscando orientación de análisis y orientación política para poder afrontar estos días que son, sin lugar a dudas, llenos de incertidumbre. Y el itinerario es el siguiente. La idea es que la charla inicial dure cerca de media hora, 40 minutos, y después pasemos a una etapa de preguntas que dure cerca de 20 a media hora más. Para las preguntas las pueden realizar por el chat, o también la idea de usar este formato y no únicamente streaming es que puedan ustedes desarrollarlas con voz, tomarse unos segundos para poder también compartir con nosotros de esa forma. También la charla está siendo grabada ahora y después la vamos a subir íntegramente a las redes sociales para que la podamos seguir compartiendo. Así que le entrego la palabra, profe, para que usted nos pueda cooperar y aportar con su análisis y su estudio al respecto. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y todos los que se han incorporado a esta transmisión de Conciencia y Acción. Agradecer a los compañeros de esta agrupación que me han invitado en varias oportunidades a exponer mis ideas y mis apreciaciones acerca de la contingencia tanto nacional como también internacional, como es en este caso, y poder entrar en una discusión en torno a la problemática que hoy nos aqueja. Yo tengo preparado una charla aproximadamente de unos 25 o 30 minutos, dependiendo de cómo vaya desarrollando los meandros que vaya encontrando, se puede alargar o se puede acortar. Más bien siempre ocurre lo contrario, se alarga más que lo que yo trato de acortar siempre mis intervenciones. Pero vamos a ver y vamos a tratar de esta oportunidad de que sea así. Dicho esto, yo quisiera partir señalando de que estamos en un momento histórico bastante extraño. Yo diría que es una suerte de inflexión histórica, política, social, cultural, económica, en que no sabemos en qué va a concluir, en qué va a cerrar esta situación que es de orden internacional, que tiene que ver con la pandemia, con el coronavirus, que hoy día está afectando tanto al capitalismo central como al capitalismo periférico, como a otras zonas también del orbe. No hay, por decirlo así, ninguna zona del planeta que no esté siendo afectada más o mayormente por este fenómeno. Y este es un fenómeno que ha dado lugar a una serie de interpretaciones de parte de un conjunto de filósofos, tanto internacionales como nacionales, en la cual se pronostican una serie de situaciones de futuro, ya sea en el futuro cercano o en el futuro inmediato, pero que para mí son meras especulaciones, más bien de carácter dramática, trágica, sin ningún tipo de dato duro que nos permita señalar que el efecto que va a tener la pandemia sobre la sociedad es una u otra cosa.
Lo que sí puedo decir que hay situaciones que están respondiendo a la coyuntura, al presente mismo, que se ven afectados miles y miles de personas, ya sea por decisiones políticas que se adoptan desde los estados, desde los gobiernos, como también por las consecuencias epidemiológicas que genera la propia pandemia. Y por lo tanto, en las especulaciones de futuro, yo las dejaría de lado para preocuparme más en el presente. Yo dejaría de generar estas discusiones de oráculo en la cual participan fundamentalmente, como digo, filósofos que les gusta especular dramáticamente sobre la situación. Ahora, también habría que decir que todas estas pandemias que han afectado la historia de la humanidad no generan consecuencias. Eso es innegable. Eso es, sería falso decir que todo el mundo va a seguir siendo igual de como era antes de la pandemia. Van a haber cambios, pero de ahí saber con certeza que si van a haber A, B o C cambios, eso también está en una incertidumbre, o en una interrogante, en unos puntos suspensivos. Yo diría que el futuro está en puntos suspensivos. Lo que tenemos es un presente agobiante, es un presente dramático, es un presente que nos pesa y que nos tiene a todos confinados de una u otra manera en nuestras casas. Nuestras casas se han vuelto encierros, verdaderas cárceles, ¿cierto? Ultramente vigiladas por la autoridad y los ciudadanos, muchos de ellos altamente reprimidos. Y bajo condiciones no todas iguales para soportar un encierro como el que se nos obliga en aras de nuestra propia salud, en aras de nuestra propia sobrevivencia. Estamos asistiendo, yo diría, a un presente jovesiano, en el cual, ¿cierto?, el cuidado de la vida está a cargo del Estado. Y parece ser que en muchos lugares el Estado está fallando en cuidar nuestra vida y aparece un Estado protegiendo mejor la propiedad del capital, más que la propiedad de nuestras propias existencias. Entonces este es un tipo de jovesiano bastante fallido, bastante distorsionado del Estado jovesiano que nos presentó en su momento Thomas Hobbes. Entonces es un momento delicado, es un momento que tiene también una particularidad muy interesante, que es la yuxtaposición, en el caso chileno, es el encuentro, es el choque, si ustedes quieren también, de dos situaciones coyunturales que se puede transformar en una estructura de mediana duración, en la cual tampoco tenemos claro de cómo va a ser el resultado, porque si nosotros tuviéramos claro cuál es el resultado, estaríamos todos deseando un resultado X o Z, pero no sabemos. Lo que podemos hacer son distintos escenarios posibles, pero nunca tener claridad de lo que puede ocurrir. Son todas, como digo, son todas situaciones bastante hipotéticas. Pero en el caso chileno, como decía, hay una yuxtaposición que se encuentra en dos crisis. La crisis política, que se había abierto en octubre del año 19 y que venía cabalgando hasta el día de hoy, hasta el, diría yo, el 14, 15 de marzo, que venía con una suerte de programación, con una cierta rutinización inclusive del proceso de protesta, con una serie de actores que se estaban planteando, ¿cierto?, un conjunto de tareas para enfrentar el calendario que se había establecido en enero, que era el calendario del proceso constituyente. Eso se encuentra en marzo con la presencia del virus en nuestra sociedad, y el virus, ¿cierto?, genera una nueva realidad política, crea un nuevo escenario político en la cual, ¿cierto?, se dan una serie de tendencias que se están en desarrollo, que tienen la particularidad de generar un freno
a la lucha política, social y económica cultural que se había abierto en octubre del 19. Entonces, esta coyuntura de la pandemia le es favorable a una de las dos fuerzas que estaban en competencia o que estaba en lucha, estaba en conflicto en octubre a marzo de este año. El tema central es que la pandemia le viene a ayudar al gobierno de Sebastián Piñera, al Estado neoliberal chileno, le viene a ayudar para enfrentar esa rebelión. La rebelión es enfrentada y detenida. Y además hay un dato también tremendamente significativo. Las propias fuerzas sociales, las propias fuerzas políticas ciudadanas rebeldes que estaban confrontadas con el Estado, que estaban confrontadas con el gobierno, que estaban buscando correr los cercos, ¿cierto?, del poder estatuido, son las que establecen lo que yo he denominado una tregua política para que el pueblo, para que la ciudadanía popular, para que la ciudadanía en general pueda tener el autocuidado necesario para poder salir de la pandemia de la mejor forma, para tener mayor capacidad o tener más fuerza para enfrentar lo que podría venir después que esta pandemia sea controlada, sea superada. No es lo mismo que solucionada, sino que puede ser que sea controlada y eso permita a una suerte de salida de ella misma. Por lo tanto, entonces, el caso chileno, que es diferente a lo que ocurre en otros lugares de América Latina, como también de Europa, detiene un proceso de rebelión. Hay una suspensión de la rebelión popular. La rebelión popular queda contenida y no avanza, y hemos visto que desde el 15, 16 de marzo hasta la fecha, parece ser que en Chile no había ocurrido nada antes de ese periodo y que todo está suspendido. Voy a volver sobre este punto un poco más adelante, pero ahora quiero referirme a lo que significa la misma pandemia. El coronavirus es un virus, como ya sabemos, que surge en China y que ahí se masifica para el resto del mundo. La explicación de por qué surge está dada por una serie de consideraciones que van desde las teorías conspirativas a las teorías de la guerra, ¿no? Y de la nueva situación del mundo. Y que una de sus explicaciones tanto en lo que es el mismo desarrollo capitalista y que el capitalismo haya sido el que produce el virus y que tiene consecuencias sobre el resto de las poblaciones y sobre la sociedad. Yo diría que hay que tener mucho cuidado con todas las teorías conspirativas y con toda esta suerte de hipótesis que se levantan sobre el origen mismo. Lo que sí se puede decir que había una confrontación, y hay una confrontación muy directa por el control de la economía mundial entre dos grandes potencias que tienen ciertas formas de actuar en el mundo de manera distinta, que es el caso de China y el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una vocación siempre colonial, tiene una vocación imperial, tiene una vocación imperialista de querer siempre controlar todas las economías del mundo y por lo tanto al verse desplazado por la economía china, que tiene una forma de actuar de distinta manera, que no es agresiva en su forma de presentarse o de instalarse en distintos lugares, con una suerte de respeto, con una suerte de sabiduría, con una suerte de consideración en la cual China no se mete en los asuntos internos de los países, sino que va actuando de una manera mucho más gradual, mucho más paciente, pero va llegando y va copando mercados que anteriormente eran también ocupados o tenían bajo la presencia norteamericana, y eso ha ido desplazando y generando esta guerra de posiciones económicas a nivel mundial, en la cual, cierto, uno se siente perjudicado
y trata de frenar ese avance de la economía china o de la presencia china sobre el mundo. Y por lo tanto eso generó esta confrontación y ha generado formas de confrontación distintas, renovando o reactualizando formas de confrontación semejantes a las que tuvimos durante el periodo de la Guerra Fría entre la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Y en este caso es China contra Estados Unidos contra China. Y los demás países están al medio y reciben las consecuencias de esta confrontación. Y por lo tanto eso no se puede negar que esto también pudo y puede estar ligado a esa confrontación. Ahora, esta confrontación, este virus tiene una dimensión sanitaria, tiene en una dimensión de salud pública, de salubridad, porque afecta a las personas, no afecta a las personas porque se mueren, afecta a la gente adulta, a nuestra, ya sabemos, ¿no es cierto? Y aprovecho de hacer un paréntesis y de rendir un homenaje y pensar que esta charla puedo dedicarla a la memoria de Luis Sepúlveda, escritor chileno recientemente fallecido en España, producto de este virus, un militante de izquierda, un hombre que confrontó y confrontaba al orden establecido, y por lo tanto rindo en este momento un homenaje a la memoria de Luis Fonseca, de Luis Sepúlveda. Pero también aprovecho de hacer mención a la muerte de otro escritor latinoamericano de gran importancia brasilero, que es Rubén Fonseca, que escribió unas notables novelas acerca de la realidad política brasileira, como esa tremenda novela que es Agosto. También va para él un recuerdo. Cierro paréntesis y vuelvo. Entonces, esta pandemia que tiene estas características de devastadora frente a la vida, porque es a la vida la que ataca, y genera consecuencias económicas y sociales como las que ustedes pudieron ver y escuchar ayer durante la charla del invitado de ayer, y por lo tanto yo no me voy a mencionar ni voy a meterme en esa área, sino simplemente decir que tiene consecuencias económicas nefastas para quienes, para los que siempre pierden en las pandemias, en las catástrofes, humanas, que siempre son los más pobres, son los sectores populares, son los sectores que tienen mayores carencias. Tengamos en consideración que las personas que están muriendo en el caso estadounidense, en la ciudad de Nueva York, son los latinos y los negros, es decir, los pobres de esa sociedad. Además, yo decía que Estados Unidos tiene una gran pobreza, una sociedad que tiene un 20 o 25% de gente en la pobreza de su población. Por lo tanto, voy a decir algo dramático, tiene un colchón de población que puede desaparecer producto de esta pandemia y no afectar directamente a sus actividades comerciales, productivas, etcétera. De manera entonces que también es interesante tener claro de que cuando comienzan a morirse la gente, comienza también a morirse algunos de la élite, ¿cierto? Pero también se comienzan a morir mayoritariamente los sujetos pobres, los sujetos más carenciados, los sujetos que requieren mayor atención. Eso no lo están recibiendo. Y además, tiene una particularidad. Hay alguien que puede decidir quién vive y quién muere. Los enfermos del coronavirus se transforman en un problema, no un problema de salud, un problema de estadístico y financiero. ¿Por qué? Porque tomar a una persona, tratarla, ponerlo con ventilador artificial, apoyarlo, ¿cierto?, en su proceso, puede costarle mucho al Estado. Y los estados, por su condición neoliberal, no tienen los recursos necesarios para atender a toda la población. Eso quedó demostrado en Italia, eso ha quedado demostrado totalmente en el caso español, está quedando demostrado dramáticamente en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano ya la cosa es totalmente salvaje en términos de la actitud del Estado y de su presidente Lenín Moreno, que es un presidente
ausente en el tratamiento del problema, de la pandemia, como también el presidente Bolsonaro en Brasil, etcétera. Y también lo vemos de una u otra manera en el caso chileno, que ya voy a entrar a su análisis, pero también lo vemos que desde hace mucho tiempo la gente que se enfermaba y que llegaba a las atenciones públicas no eran un sujeto enfermo que requería atención de salud, sino que era un enfermo que requería, que era un problema económico y económico para la atención de salud pública. Y por lo tanto era perfectamente desechable. Aquí estamos en presencia de un virus que ataca justamente a las personas que desde hace un tiempo a esta parte se han señalado como sujetos desechables, de sujetos que se pueden prescindir de su existencia y por lo tanto se les puede sacar de la vida fácilmente y no va a haber ningún tipo de consideración con ellos. Bueno, ¿qué es lo que revela? La forma como los países o los gobiernos, el Estado han enfrentado el coronavirus. Revela primero que las políticas neoliberales en materia de salud obviamente son un fracaso desde esa perspectiva. De la perspectiva del tratamiento de la salud pública, las políticas neoliberales entregadas al mercado, ya sea en cualquiera de los países europeos, como en Estados Unidos, como en Chile, ¿cierto?, es una cosa nefasta. Y queda develado, yo no voy a repetir lo que han dicho todos, o sea, queda develado, ¿cierto?, el comportamiento de un Estado que desde hace muchos años, hace ya 30 años o 40 años en el caso chileno, renunció a tener una política pública de salud. Por lo tanto, no es que sea un Estado fallido, no es que sea que inoperante el gobierno, no es que sea, ¿cierto?, esta falta de consideración, no, simplemente es la forma como el Estado neoliberal actúa. Y si nosotros entendemos que el Estado neoliberal ha trasladado todo al mundo del mercado y todo a los intereses del capital privado, no nos podemos sorprender de que el Estado haga lo que está haciendo hoy día. Está haciendo justamente lo que está en la raíz de la filosofía, de la doctrina, de los valores que profesa el neoliberal. Y la sociedad chilena ha sido una sociedad neoliberal profundamente arraigada en nuestra formación social desde hace más de 40 años. Somos la sociedad neoliberal más vieja de todo el orbe, 47 años. Por lo tanto, esa estructura de poder que es el neoliberalismo no fue desestructurado ni modificado con la rebelión popular de octubre del 2019. Y esto es un dato importante, esto es un dato fundamental y central, que es el dato que ordena, si ustedes quieren, lo que ocurre en esta coyuntura. Cuando el coronavirus comienza a afectar la sociedad chilena, en rebeldía, no se habían producido ningún desplazamiento de poder importante que permitiera tener otra forma de enfrentar la pandemia que no fuera lo que es hoy día el enfrentamiento neoliberal de la pandemia o el tratamiento neoliberal de la pandemia. El tratamiento neoliberal de la pandemia es lo que hoy día hemos visto desde el 2 y 3 de marzo hasta la fecha. No hay otra cosa. En ese sentido, la rebelión popular de octubre del 19 se nos revela, se nos anuncia o se nos deja claro de que tenía una insuficiencia en su potencia revolucionaria, en su potencia de destituir lo existente, una potencia bastante baja en ese sentido. Fuimos capaces de salir a la calle masivamente, fuimos capaces los ciudadanos contrarios a este sistema de protestar día viernes tras día viernes, desde el 25 de octubre, el día viernes de la gran marcha, hasta la última marcha, fuimos capaces de estar
en la plaza, fuimos capaces de levantar una serie de planteos, pero no fuimos capaces de tocar las estructuras del poder del neoliberalismo chileno. El neoliberalismo chileno estaba golpeado, era como un boxeador que está en el ring y que está siendo golpeado, acorralado, ¿cierto?, por otro boxeador que tiene diversos golpes de distinta naturaleza, una variedad de golpes, muestra, ¿cierto?, una capacidad de boxeo fantástica, se sabe mover, saltar al interior del ring, pero no tiene punch. No tiene capacidad de noquear. Es un boxeador sin punch. Por lo tanto, nunca golpeamos, nunca hicimos que el neoliberalismo chileno cayera. Y lo pudiéramos contar la cuenta de 10 para desplazarlo. No, no lo hicimos. Y por lo tanto, eso significó que hoy día la rebeldía se encuentra suspendida. Hoy día la rebeldía está en puntos suspensivos. O si ustedes quieren, para usar una imagen mucho más específica, está encerrada, está prisionera, no tiene salida. No podemos confrontar a lo bien o mal que está haciendo el gobierno de esto. No podemos pasar de la crítica, de nuestra crítica verbal, nuestra crítica escrita, visual, como esta, la que yo estoy planteando, ¿cierto? No podemos pasar de ella. El control pasó a la esfera estatal, a los órganos del Estado, del poder político. Y eso significa, estimados y estimadas, que quien dirige este proceso son ellos, nuestros adversarios, nuestros enemigos de hace un mes y medio atrás. Y nos sometemos a sus dictados, nos sometemos a sus controles, aceptamos sus cifras, aceptamos todo. Y ahí no estamos impotentes. El virus vino a dejarnos impotentes. Nos quitó la potencia política que tenía la rebeldía. La rebeldía era una potencia que no estaba modificando, estaba rajuñando, estaba rayando, si ustedes quieren, la pintura del Mercedes del neoliberalismo, ¿cierto? Pero no lo estábamos volcando, no lo estábamos dando vuelta. Y esa es nuestra situación actual. De manera entonces que la pandemia nos genera una serie de ideas, nos genera una serie de problemáticas que no las podemos controlar nosotros. Nosotros podemos hacer un listado, un checklist, si ustedes quieren, de todo el checklist, de todas las cuestiones que quisiéramos hacer, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Y tampoco, estimados y estimadas, podamos pensar que aquellos que se mueven en el espacio político territorial de nuestras poblaciones, de nuestros barrios, de nuestros lugares donde se ubican los sectores populares más carenciados, donde está la clase trabajadora, hombres, mujeres, niños y niñas, ¿cierto? En este encierro, tampoco están generando condiciones para poder confrontar al virus de una manera más comunitaria, como se plantea en algunos casos. Hay experiencias, pero también esas experiencias son frágiles, son experiencias que pueden generar serias consecuencias para la salud. Al reunirse, ya estamos viendo lo que está ocurriendo cuando se reúnen los evangélicos a rezar. Por eso, imagínense cómo sería una suerte de reunión para tratar el tema. Podemos hacerlo. Yo creo que se pueden articular una serie de redes sociales de solidaridad para enfrentar, pero
siempre tiene un límite, siempre tiene una, digamos, tiene una frontera que no puede cruzar porque se requieren recursos sanitarios, se requieren recursos de salud, etc. Las deficiencias que tiene el sistema de salud nacional ya son conocidas. Y por cierto que la están manejando de una manera comunicacional muy, muy adecuada para poder convencer a la población de cosas que se están haciendo y que pueden tener buenos resultados. Pero estamos viendo que también hay un manejo doloso de las cifras, porque nos dicen al principio del mes de marzo, se nos decía que esto iba a llegar a 40.000 a mediados del mes de abril, estamos a mediados de abril, y están trabajando de manera comunicacional no cruzar el umbral de las 10.000 personas infectadas o de las 10.000 personas contagiadas. Y por lo tanto ahí se frenan y crean un nuevo sistema donde descuentan, ¿cierto?, los recuperados. Ahora nos dicen cómo es el milagro de hacer la recuperación de 3.200 personas en 40 días. Porque eso no se nos dice de cuál fue los tratamientos, de dónde están ubicados, etc. Entonces el Estado está manejando esto de una manera muy, muy autoritaria, generando desinformación y tergiversación de la información para generar mayor miedo y mayor control. Aquí nuevamente la fórmula vieja de las dictaduras del terror, ahora a través de la presencia del coronavirus, ¿cierto?, nos provocan terror, se genera miedo, el miedo es respondido, ¿cierto?, con control y al mismo tiempo todos encerrados. ¿Está? Todos encerrados. El Estado neoliberal no es que no esté presente, está ultra presente en nuestras vidas en este momento, pero no de la forma como quisiéramos que esté el Estado, que sea un Estado benefactor, como diría el viejo Octavio Paz, ¿cierto?, un ogro, pero un ogro filantrópico, un ogro que te protege, no, un buen ogro, el buen gigante, no. Este es un gigante que te castiga, este es un gigante que te golpea, este es un gigante que decide quién vive y quién no vive. Este es un gigante que en vez de protegerte, te entrega, en vez de protección social o protección de salud, te entrega seguridad pública. ¿Y quien se encarga de hacerte la seguridad pública? Son las fuerzas represivas del Estado. Carabineros, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones. Esos son los tres entes que hoy día te vigilan, te sancionan, te castigan, ¿cierto? Y generando a su vez en la población, entre los sujetos, una suerte de que seamos todos vigilantes del otro. Nos convertimos todos en policía del otro. El otro se convierte en policía mío, yo me convierto en policía del otro, y así nos vamos autovigilando, nos vamos, digamos, desarrollando una vigilancia colectiva y una represión colectiva. Denuncio al vecino que está metiendo bulla, denuncio al vecino que salió a comprar, denuncio a la vecina que hizo tal cosa, denuncio, todo es denuncia, para que actúe el Estado de manera represiva. Entonces, esa es una forma que el Estado está utilizando porque tiene el control del proceso social, político, histórico, económico actual. Fíjense ustedes que desde el punto de vista de la política institucional, en Chile en este momento ha desaparecido la oposición política. La oposición política parece que no existiera. Hace poca oposición, ya lo hacía antes de la presencia del virus, ahora con mayor razón ha supeditado todos su forma de hacer política a lo que el gobierno le está solicitando y está demandando, y termina apoyando decisiones del gobierno que van en contra de la gran mayoría, de los grandes sectores sociales y populares, de los trabajadores. Hoy día todo se legisla a favor
del empresariado. El empresariado hoy día está feliz porque lo están protegiendo. El Estado, como decía yo, el Estado jovensiano es un Estado que protege al empresariado y a la propiedad privada, pero desprotege y no cuida la vida de los ciudadanos populares. Ahora, es lógico, si ustedes quieren, de que, lógico desde la perspectiva neoliberal, digo, ¿cierto? Que el Estado actúa así, pero si Piñera había dicho que estos sectores eran sus enemigos, con los cuales él estaba en guerra. Por lo tanto, ¿por qué le va a dar hoy día salud, seguridad pública, protección, no seguridad en términos represivos, sino que protección social a esos sectores que son sus enemigos? Por lo tanto, en ese sentido, si no reaccionamos luego, entramos en una situación de que esta pandemia le va a servir al gobierno de control y de término, por decirlo de alguna forma, a todo lo que sea el planteamiento de la rebeldía que estalló en octubre. Ahora, ¿qué pasa con la rebeldía? Yo me he hecho una serie de preguntas durante este encierro. Y la última actividad que realicé fue el 12 de marzo de este año, en Valparaíso, cuando presenté una charla en el Sindicato de Trabajadores de Santa Isabel, en torno a lo que se estaba desarrollando al interior de la rebelión. Yo partía de la base de que hasta ese momento se estaban desarrollando dos formas de poder constituyente al interior de la formación social chilena. Y partía del supuesto de que somos una sociedad de clases, porque somos una sociedad capitalista, y en ese sentido, ¿cierto?, hablar de que existe un poder constituyente como una unidad única y exclusiva es un gran error, es una equivocación total y completa. Porque desde mi punto de vista y de la interpretación que yo he estado desarrollando sobre el tema, planteo de que en una sociedad capitalista que tiene estructurada en clases sociales, la clase dominante y los sectores ligados a ellos o vinculados a esos sectores poseen y desarrollan una forma de poder constituyente. Y esa forma de poder constituyente yo la identifico con las tendencias liberales en la lectura del poder constituyente. Y de la lectura del poder constituyente desde la perspectiva liberal, son muchos los que asumen esa perspectiva en Chile, fundamentalmente aquellos que provienen de la formación del derecho en general, del derecho occidental, abrevan, ¿cierto?, sus formas de concebir el poder constituyente desde la perspectiva liberal, ya sea francesa del siglo XVIII, siglo XIX, o también del siglo XVIII desde la orientación del poder constituyente de los padres fundadores de Estados Unidos. Y esos son bien especiales para concebir el poder constituyente. Y lo otro, yo diría que existe otra lectura del poder constituyente que es una lectura más vinculada a concebir el poder constituyente como una realidad revolucionaria. El poder constituyente como expresión de un proceso revolucionario. Y que ese poder constituyente es más bien vinculado a los sectores subalternos, a los sectores dominados, y que buscan, ¿cierto?, no solo hacer una nueva carta constitucional que ordene la realidad política, establezca nuevas formas de poder o nuevas formas de relaciones entre los poderes desde una perspectiva liberal, sino que busca transformar no solo la estructura jurídico-política, sino también la base material de las sociedades. Y por lo tanto ahí tenemos un poder subversivo, altamente democrático, que busca, ¿cierto?, modificar todo, no solo la estructura jurídico-política del Estado, como es la forma que conciben
aquellos que se mueven dentro del poder constituyente liberal. Esas dos formas de concebir el poder constituyente en la sociedad chilena había comenzado a tener un desarrollo a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero, antes de la presencia del virus. Pero los dos poderes constituyentes quedaron trancados, quedaron frenados por la presencia del virus, y el poder liberal optó, ¿cierto?, por correr la fecha de la cronología del proceso hacia octubre, y ahora nos preguntamos si vamos a llegar a octubre. Eso no lo sabemos. Por lo tanto, ese poder constituyente liberal hoy día está totalmente detenido. Las fuerzas políticas que lo orientaban también están tranquilas porque esperan octubre. El poder liberal o neoliberal que estaba en los sectores del gobierno, como Evópolis, Renovación Nacional y especialmente de la UDI, están más tranquilos porque el proceso se ha alargado hacia adelante, y con lo cual la constitución política del 80 alcanza a tener un poco más de vida. O sea, logra respirar, salir del ahogo que se estaba, y respira, y vamos a saber si llegamos a octubre o no para poder realizar ese famoso proceso, ese famoso plebiscito de entrada. Y el poder constituyente popular revolucionario, que se gestaba fundamentalmente en los sectores poblacionales, territoriales, barriales, de distintas ciudades del país, también está detenido. Por mucho de que pensemos que en algunas localidades se están haciendo algunas actividades, pero yo tengo la impresión de que ese proceso también está detenido. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la lucha de clases o la polarización y la confrontación dentro de dos poderes, que no son poderes vacíos, sino que son poderes que están detrás de ellos y son expresiones de actores y de sujetos sociales, ¿cierto? Están hoy día contenidos por el propio proceso de la pandemia. La pandemia detuvo eso. No sabemos qué va a pasar después. Yo tengo la impresión de que si no actuamos rápidamente en la coyuntura de la pandemia, aquí sin duda se nos volvió a instalar el miedo como control, el miedo como inhibidor de las voluntades, el miedo, ¿cierto?, como que nos encierra y nos tiene encerrados. Y es el gran éxito del gobierno. Por eso, permanentemente la consigna es: quédate en tu casa. Quédate en tu casa. No salgas. Y yo estoy de acuerdo desde que puede ser cierto, y indudablemente pueden haber elementos que nos puedan decir que el encierro sea positivo, porque eso evitaría el contagio masivo, y eso evitaría a su vez la presión sobre el sistema de salud, que no va a dar abasto si se llegan a casos superiores a 10.000, a 15.000, a 20.000 personas infectadas. No van a haber formas de atención de esa gente, porque lo sabemos. El sistema de salud chileno era deficitario antes del coronavirus, y por lo tanto después no va a ser que haya mejorado en un mes y medio y que tengamos la capacidad de atender, ¿cierto?, a miles de personas que tengan la enfermedad. Eso es falso. Por eso la idea del encierro. Pero la idea del encierro también nos lleva a que esta situación de prolongación de un gobierno ilegítimo, de un gobierno ineficaz, de un gobierno mentiroso, del gobierno de Piñera, ¿cierto?, se prolongue por mucho más tiempo. O se prolongue durante todos los 2 años que le quedan. Hay pronósticos que nos dicen que, de acuerdo a las tendencias, el virus puede durar hasta el año 2021-2022. Por lo tanto, no estamos diciendo de que esto se vaya a terminar en 6 meses. En 6 meses no queda controlado. Por lo tanto, debemos actuar, diría yo, de manera
inmediata para poder sacarnos de encima a este gobierno, lograr instalar a nuevas autoridades políticas para que se haga una gestión de manera distinta del control de la plaga. De lo contrario, digamos, nos quedamos todos en nuestras casas, nos quedamos todos esperando que el gobierno le dé una solución o una no solución, y esperamos hasta que, permiso, ya esperamos entonces retomar la lucha social cuando esto haya pasado. Pero es que no podemos pensar así. Yo me rebelo frente a eso, porque la lucha de clase que hoy día se está librando tiene que ver con ese conjunto de personas que ha perdido sus trabajos, que le han suspendido su relación laboral, y que lo están mandando a la casa, que le están obligando a los profesores a hacer tareas y trabajos desde sus casas, agobiando a los niños, agobiando a las madres, agobiando a los padres, a todos, ¿cierto? Con una inmensa carga de acciones que buscan demostrar que estamos relativamente normales. No estamos relativamente normales, y por lo tanto eso debería ser la principal forma de actuar. No hay normalidad, y por lo tanto, como no hay normalidad, no vamos a obligar a nadie a hacer nada hasta que esto pase. Aquello que sea esencial, con todas las protecciones del mundo, vamos a hacerlo, atenderlo a que es, digamos, fundamental para la vida humana. Pero protegida a esa gente, cuidar a su familia, a sus hijos, a sus padres, quien sea. Pero aquí no hay nada de eso. Aquí lo único que hay, que ustedes hagan esto, ustedes hagan esto, pero quédense en su casa. Es aberrante la forma como el gobierno está llevando a cabo esto. Yo no voy a hacer mayor énfasis en la forma que del gobierno, porque ellos están haciendo y no van a escuchar a nadie más que a ellos. Y van a actuar, porque no tenemos la capacidad de poder incidir en lo que ellos decidan. Curiosamente, todos los que estamos en rebeldía no tenemos capacidad de incidir. Y aquellos que podrían incidir, que son los de la oposición política, de los partidos de la clase política parlamentaria, tampoco lo hacen, porque concuerdan y están de acuerdo también con muchas de las cosas que toma decisión el gobierno. No todos, pero sí la gran mayoría. Vemos nosotros que ayer parlamentarios de oposición, parlamentarios del Partido Comunista, que siempre se han dicho que son totalmente antineoliberales, terminaron votando a no darle la posibilidad de que nosotros podamos tener acceso a los fondos de pensiones. Eso es absurdo. Eso es absurdo que no podamos hacerlo. La gente requiere recursos monetarios, financieros, para poder hacer una buena cuarentena. Pero tampoco lo hay. Entonces, el gobierno en estos mes y medio ha demostrado una ineficiencia total. Un manejo de comunicación integral, un control de los medios de comunicación ya sabido, pero hoy día nos bombardean constantemente acerca de las directrices que debiera hacer, pero que son puras directrices del gobierno. No hay ningún mecanismo de crítica. La única crítica, fíjense ustedes que esto es bien interesante desde el punto de vista político, la única crítica que ha tenido el gobierno es la confrontación que ha tenido con los alcaldes. Los alcaldes han sido, ¿cierto?, el poder local, los que han discutido con el gobierno central acerca de recursos, de la manera, de la forma como debieran llevarse las cosas. Pero esto también se repite, por ejemplo, en Estados Unidos, donde Trump, ¿cierto?, famoso Donald Trump, se confronta con los gobernadores de los 50 estados que están bajo la situación de emergencia en Estados Unidos. O sea que si hay una disputa, es porque se están discutiendo cuestiones que tienen que ver con la movilización de recursos para atender los requerimientos de las poblaciones
en cada uno de esos lugares, ya sea en los estados o en las comunas, en el caso de Chile. Pero ahí hay una confrontación. Y yo creo que todos los estados que son estados neoliberales están perdiendo la batalla. Y si uno revisa, ¿cierto? Lo está perdiendo Estados Unidos porque no tiene un buen sistema de salud, nunca ha sido un sistema de salud público, sino que siempre ha sido privado, pero también vemos las malas formas como México con López Obrador está llevando a cabo la confrontación de la pandemia. Y así vamos bajando por toda nuestra América y vamos viendo de que son algunos los que han tenido mayor éxito, pero todos tienen la misma política, que la misma política que están desarrollando es mantener a todos los ciudadanos metidos en sus casas. O sea, la cuarentena se piensa y se estima que es la mejor forma de control. No lo sabemos, no lo sé, pero que ha cambiado la realidad política del país, sí. Que tenemos suspendida la rebelión, también. Que no sabemos cómo vamos a salir de esta situación. Si no lo hacemos pronto, podemos perder todo lo que se avanzó, que fue en realidad bastante poco. Yo estoy convencido que lo que se hizo desde octubre a marzo fue bastante poco, porque lo que se tenía era lo que era fundamentalmente el proceso constituyente reactivo del poder constituido. Y del poder revolucionario estaba en proceso de desarrollo, estaba en proceso de conformar fuerza, pero no necesariamente estábamos desplazando. Tampoco, y aquí hay un dato también, estimados y estimadas, hay un dato que no debe dejar de no tener atención. Tampoco vimos como actores en lucha, como sectores en rebeldía, lo que se venía. Tampoco fuimos capaces de leer bien la presencia de la pandemia. No tuvimos y no fuimos reactivos a tener una voz de planteo sobre aquello. A la primer impacto, que fue el cierre del colegio San George en Vitacura, la reacción de la rebeldía fue más bien a replegarse. Y nos replegamos. Se dice que no es, se dice que es, hay toda una contradicción sobre la declaración que se circuló en redes sociales en torno de que la primera línea llamaba, ¿cierto?, a toda la sociedad, a todas las fuerzas rebeldes, a replegarse para cuidarse, porque si quien cuida al pueblo no lo cuida nadie, por lo tanto todos lo teníamos que cuidar, y declaramos esta tregua de manera unilateral, es decir, sin que el otro aceptara la tregua. Entonces nos fuimos todos para la casa, como se dice. Efectivamente nos fuimos para la casa. Y eso dejó un vacío, provocó un vacío de poder. Y ese vacío de poder hasta ahora nos está pesando, y nos puede pesar mucho, en la medida que eso despolitiza, en la medida que eso desmoviliza, en la medida que eso va alejando a la gente de la emocionalidad épica que significaba la rutina de la Plaza Dignidad, etcétera, lo va dejando. Y tal vez podamos llegar en 3 o 4 o 5 meses más a una situación de pasividad muy fuerte. O, lo contrario, que puede ser que la misma forma de actuar del gobierno, sus propios errores, la fallida forma de conducir el control de la enfermedad, puede generar una mayor rabia, puede generar mayor ira, puede generar un mayor, como se dice, un mayor estallido cuando termine esto. Pero cuando termine esto, yo siempre digo, la historia no se puede predecir. La historia no se puede escribir antes de que ésta se desarrolle. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Ahora, con respecto, y con esto termino, con respecto a lo que se plantea, ¿cierto?, de que el Estado se vuelve más autoritario, que el Estado se vuelve más control, todas esas cosas son posibles, totalmente ciertas. Pero también está en que una sociedad enferma, una sociedad que se siente desprotegida, una sociedad en la cual siente de que
que las clases dominantes la están matando, puede estallar. Y también puede haber un estallido antes de que termine el virus, antes de que termine la presencia del virus en la sociedad chilena. Y yo tengo la impresión de que por ahí va el camino. Eso es lo que yo quiero conversar hoy día con ustedes. Gracias. También una pregunta y reflexionar al respecto. Yo creo que lo que usted dice es bastante importante de tenerlo en cuenta en el sentido de buscar la continuidad o de visualizar, teorizar cuál podría ser la continuidad de la revuelta popular de octubre-marzo, en Chile, post la situación más contingente o profunda que podría generar el coronavirus. Se ha hablado mucho respecto a la crisis sanitaria y la crisis económica. Yo creo que sin lugar a dudas eso va a generar inevitablemente una reconfiguración, o está generando una reconfiguración política. En esa reconfiguración política, bueno, hay cosas que ya venían profundizándose desde antes. Hoy día, tal como dice usted, yo comparto, es evidente que no existe oposición política al gobierno, ya ni siquiera de parte de la Concertación, ni tampoco el Partido Comunista, ni mucho menos el Frente Amplio. No existe una oposición a las políticas del gobierno. Esa falta de oposición es más evidente cuando uno revisa las encuestas que el político mejor evaluado y con mayor proyección y muy probablemente ganador ya indiscutido de la próxima carrera presidencial es Joaquín Lavín, un Chicago Boys, parte de quienes son los arquitectos, han sido los arquitectos del neoliberalismo chileno en estos 47 años que usted describe, y al parecer habría como una inconsistencia en decir que el próximo presidente de Chile sería Lavín, un Chicago Boys, un neoliberal puro, versus el gran estallido popular que se fue gestando, que llevó millones de personas a la Alameda y también desarrolló focos de movilización en poblaciones. Entonces, en términos del análisis de la situación política o de las fuerzas políticas, hay una oposición inexistente, un gobierno que, si bien Piñera tambalea, estuvo a punto de caer, fue salvado por dos procesos principales: uno, el acuerdo de paz y por la nueva constitución, que lo relegitimó, y en segundo lugar, por esta causa exótica que uno podría decir que es el coronavirus. Pero a pesar de que Piñera está debilitado, su sucesor podría ser Lavín, otro neoliberal puro. Y queda la pregunta respecto a este tercer o cuarto actor inexistente durante la paz neoliberal en Chile, que es el pueblo, que logró reconfigurarse, en mi opinión, algo durante la revuelta de octubre-marzo, pero que esa reconfiguración le ha permitido tal vez armar cierta red de solidaridad en algunas poblaciones que ha permitido afrontar mejormente esta crisis. La pregunta que yo quería dejar después de este análisis es claramente cómo podría el pueblo seguir fortaleciéndose en este escenario donde la crisis económica y la crisis política va a derivar también un rodamiento de las fuerzas y por lo tanto podría tener mayor oportunidad de sobresalir. Yo creo que esa pregunta se asocia mucho a la primera que aparece aquí, que es cómo hacemos que el pueblo pueda retomar y fortalecer su educación por tener más poder. Sí. Dejo estas dos preguntas y además Francisco Maldonado pregunta qué rol cree que deben cumplir las universidades del Estado. Yo creo que son muy atingentes en los últimos procesos que hemos visto, que ha salido este paro virtual y se ha cuestionado mucho el rol de las universidades. Y Carla pregunta, ¿qué le recomendaría a usted al pueblo chileno en esta crisis y cuáles son las directrices que creen que tenemos que tomar hoy los revolucionarios? Claro, muy similar a las primeras dos cosas que se... A las dos primeras, sí. Bueno, hay varias cosas dentro de la pregunta o dentro de las intervenciones que se plantean y que tienen que ver con los horizontes de posibilidades que se abren como consecuencia misma de lo que estamos describiendo, de la presencia de la coyuntura que tiene que ver con la pandemia. ¿Y qué podemos hacer dentro de esta coyuntura? Indudablemente que lo que menos podemos hacer es quedarnos en forma pasiva. Pasiva es ver y contemplar este proceso desde afuera o esperando de que el proceso se vaya a solucionar por efecto de las políticas o por las decisiones que el gobernante está hoy día implementando. Y eso es que es una actitud contemplativa y pasiva. Podríamos tener una actitud distinta. ¿Por qué es? Es lo siguiente. En el Gran Santiago, ¿cierto? Se han establecido que algunas comunas no tienen, ¿cierto? No tienen cuarentena. Por lo tanto, al no tener cuarentena, tienen solamente algunas ideas con respecto a lo que la gente debiera guardar
de manera voluntaria cuarentena o desplazarse con mascarilla, etc. Bueno, ¿cómo aprovechamos desde una perspectiva política, de una perspectiva, digamos, de rebeldía, que no nos ponga en peligro a nuestras vidas, ¿cierto? A la demás gente, de empezar a hacer reuniones de menos de 50 personas en las cuales vamos actuando, vamos uniendo para poder ir ofreciendo resistencias a las maneras como hoy día se implementa las políticas frente al virus por parte del gobierno. Es decir, ahí hay que desarrollar alguna actividad, ya sea una actividad que sea visible y que tenga algún impacto sobre la acción del gobierno. Porque si no tenemos impacto sobre la acción, es como que no ocurriera nada. Podemos reunirnos, podemos hacer solidaridad, podemos tener una red de contacto, podemos apoyarnos mutuamente, podemos hacernos fuertes, podemos socorrernos, podemos atendernos, podemos darnos cariño, podemos una serie de actividades, pero que si eso no tiene incidencia en el gobierno inmediato, en el poder inmediato, no pasa nada. Ahora, pasa en la medida de que nos reforzamos, que nos hacemos más fuertes, que sentimos que tenemos mayor solidaridad, que podemos contar el uno con el otro, etc. Pero el tema es urgente de cómo poner fin a un gobierno que con sus propias políticas está generando mayor devastación de nuestra propia vida y de nuestras propias condiciones materiales de existencia como sectores, como lo que está ocurriendo con los sectores populares, con los sectores trabajadores, con dejarlos, ¿cierto?, sin salario, dejarlo a merced de posibles hambrunas, es decir, una serie de situaciones en que el gobierno nos está obligando. Fíjense ustedes que esto es muy parecido, voy a hacer un símil con respecto a lo que ocurrió durante la dictadura, cuando la gran crisis de los 80, del 82, 83, se golpeó y la mayoría, de cuando se pone en marcha el patrón de acumulación neoliberal, ¿cuál fue la respuesta de la ausencia del Estado de los sectores populares? Desarrollar política comunitaria. Entonces surgieron las ollas comunes, surgieron los comprando juntos, surgieron una serie de iniciativas que era como darle solución desde abajo, con nosotros y por nosotros, a los problemas que nos generaba el Estado, pero no los enfrentábamos al Estado. No confrontamos a la dictadura hasta los 83, 84, que sí la empezamos a confrontar, porque esa solución que era interna, que era desde abajo, que nos fortalecía a nosotros anímicamente, no era la solución que buscábamos. Había que buscar otra solución más intensa, más fuerte. Por lo tanto, hoy día volver a las ollas comunes, volver a los comprando juntos, volver a todo eso, a las macenderías populares, a todo lo que significó esa red de actividades populares que se desarrollaron durante los 80, puede ser positivo, pero siempre y cuando eso también nos dé fuerza, nos fortalezca para avanzar hacia la confrontación del Estado, hacia la confrontación del gobierno. Eso es una cosa. Segundo, ahora con respecto a los adelantamientos de las posibles candidaturas presidenciales y donde CADEM, ¿cierto?, va mostrando y nos va diciendo que el mejor político evaluado es este señor Lavín, indudablemente que eso lo van a hacer porque van a querer hacer una instalación comunicacional de estos alcaldes para poder tener un hombre de recambio en el futuro cercano, en las próximas elecciones, como el más eficiente, el más imaginativo, el hombre que tenía soluciones prácticas, concretas, que sabe escuchar a la gente, etc. Bueno, eso es una cosa que lo han hecho siempre, pero nosotros podemos pensar que lo que hizo la gran rebelión, el estallido, ¿cierto?, lo que fue la insurgencia popular, era justamente en contra de eso. Y si había 1.200.000 personas en la calle, 1.500.000 personas en la calle durante el 25, y de ahí se mantuvieron otros tantos, no podemos pensar que la gente y la ciudadanía, ese pueblo que se movilizó, vaya a perder la memoria tan pronto y vaya a pensar de que porque Lavín aparece todos los días en la televisión es más eficiente que Piñera.
Eso hablaría muy mal de la capacidad política, del entendimiento político, de la capacidad reflexiva de esa ciudadanía, porque sería pura emoción y sería pura sentimiento. Y lo que se requiere fundamentalmente también es capacidad de reflexión y de racionalización del fenómeno político que hoy día vivimos. Y por lo tanto que el encierro no sea un encierro pasivo, sino que sea un encierro productivo, en el sentido de que también podamos desarrollar muchas actividades como esta, en la cual la gente pueda escuchar, pueda educarse, pueda autoeducarse, pueda leer, pueda discutir, porque este momento podría también perfectamente ser utilizado como un proceso de socialización política y de seguir discutiendo las cuestiones que estábamos discutiendo en los distintos cabildos, en las distintas asambleas, en los distintos lugares que abrió, ¿cierto?, estallido o la insurgencia popular el 19 de octubre. Pero no nos podemos quedar de manera pasiva. No nos podemos quedar todos en nuestras casas o en nuestro negocio o tratando de solucionar el día a día porque dejamos toda la responsabilidad al gobierno. Fíjense que una de las cosas que a mí me llama la atención, y creo que esto también es importante hacerle una reflexión. Este país, estas sociedades latinoamericanas, son sociedades que siempre, frente a situaciones de contingencia, frente a situaciones dramáticas, frente a situaciones como esta, siempre piensa que debe haber un Lord protector, siempre tiene que haber alguien que lo proteja, y siempre están pensando de que ese Lord protector es alguien que se ubica dentro, desde el aparato del Estado. Entonces el aparato del Estado es como el que tiene que resolver. No, también podemos nosotros hacer otro Estado, porque este Estado, esto es lo que quiero llamar la atención, este Estado no puede hacer nada que sea lo que hace. Es decir, no le podemos pedir al Estado neoliberal que haga funciones y tareas del keynesianismo o del Estado benefactor, porque el Estado neoliberal surgió y se levantó y se construyó en contra del Estado keynesiano y en contra del Estado benefactor. Por lo tanto, no le podemos pedir peras al olmo. La única forma que tenemos para tener un Estado benefactor, social, es teniendo que construirlo de nuevo. Por lo tanto, no podemos esperar que el bloque dominante, que el bloque gubernamental se autotransforme en keynesiano, se autotransforme en benefactores y hagan un Estado como nosotros queremos. Eso no lo vamos a tener. Por lo tanto, tenemos que construirlo nosotros. No podemos estar en una situación pasiva. No podemos esperar que termine esto. Claro, hoy día está en suspensión todo y por lo tanto incluso yo diría que hasta la política está en suspensión, la política popular está en suspensión, la política social que estábamos realizando también está en suspensión. Se requiere actuar, no se requiere quedarse en la casa. No podemos seguir manteniendo este gobierno, hay que buscar la fórmula creativa, imaginativa, entre todos y todas, buscar la forma de cómo sacarnos de encima este gobierno, que nos está matando, que nos está asesinando con sus políticas. ¿Qué es lo que significa aquello, estimados y estimadas? ¿Qué significa eso que el ministro Mañez dice un tratamiento compasivo? ¿Qué es lo que significa un tratamiento compasivo? Significa simplemente que esta señora o señor que llega y que tiene una enfermedad preexistente, no vamos a gastar un peso en salvarle la vida porque se va a morir igual. Esa es la razón que existe detrás de esa afirmación. Ese es el principio fundamental. No vamos a gastar dinero en aquellas personas que van a morir sí o sí. No vamos a salvar a nadie. Y los que se pueden salvar van a ser aquellos que lo pueden hacer en sus casas,
y por lo tanto no comprometen recursos del Estado, o los recursos que no comprometen son recursos mínimos, y por lo tanto a eso les vamos a ayudar a salir de la situación, pero el resto que se la arregle como pueda. Es decir, el principio central del individualismo neoliberal que ha pregonado el gobierno de la dictadura, los gobiernos concertacionistas, todos, incluyendo el de la nueva mayoría, y los dos de Piñera, sigue siendo el principio fundamental de la sociedad actual. No ha cambiado. Por eso digo, y vuelvo a decir una y otra vez, que los 5 meses de rebelión puso temas, puso situaciones, develó otras, generó expectativas, pero no modificó, no alteró, ni cambió la estructura de poder neoliberal de la sociedad chilena. Esa estructura sigue hoy día en pie, y esa estructura sigue hoy día manifestándose. Ahora, con respecto al papel y rol de las universidades, obviamente que las universidades debieran tener una actividad mucho más activa, ¿cierto?, en el proceso de ayudar a la comprensión, ayudar a la reflexión del momento actual. Pero la mayoría de las universidades chilenas, como son universidades que pertenecen al capitalismo académico, están más preocupadas de poder regularizar de alguna manera a través de estos sistemas de contacto vía plataformas de internet, ¿cierto? Regular sus condiciones de clases, de actividades académicas, comillas, formales, con el objetivo de mantener los ingresos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las universidades viven de lo que pagan los estudiantes. Y si los estudiantes no pagan, esas universidades pueden entrar en crisis, tanto las universidades privadas como las universidades públicas, que tienen apoyo del Estado, que es a través de la gratuidad en algunos casos, a través de sistemas de beca en otros, etcétera, pero todas dependen de los recursos que hoy día se entrega a partir del estudiante. Por lo tanto, esas universidades relegan una actividad social, de una preocupación por atender a las necesidades de la población, ¿cierto?, de la sociedad, por atender a sus propios clientes, a los cuales tienen que darle algún tipo de solución para que ellos puedan cobrarle lo que tienen como para poder mantener su propia estructura de trabajo. Algunas universidades han optado por despedir gente, algunas universidades han puesto en la calle a cientos de académicos que tenían contrata, como por ejemplo la Universidad de Playa Ancha, la UPLA, que despidió a muchos profesores que teníamos contrata y nos dejaron sin trabajo al inicio del mes de abril. Esas son formas también de acción del capitalismo académico, y que actúa de la misma forma como actúa un empresario de cualquier grupo económico productivo o de servicio de este país. Los rectores no son rectores académicos, son gerentes de empresas universitarias y se comportan como tales. Y las unidades de recursos humanos lo hacen exactamente igual. De manera entonces que en ese sentido, pedirle también a las universidades que asuman un rol distinto de lo que lo han hecho, me parece también algo que, si no hemos cambiado las estructuras de gobierno de las universidades en los últimos 30 años, no creo que lo vamos a hacer también si nos quedamos todos en nuestra casa. O sea, podemos criticar todo. Yo digo, podemos criticar todo lo podemos criticar. Pero acá se requiere modificar, cambiar, a tomar el control para hacer algo distinto. Yo me pregunto eso, ¿podemos hacer algo distinto? ¿Tenemos la capacidad para desarrollar una política pública de sanidad, de salubridad, que vaya en función de los ciudadanos de una manera distinta de la que está haciendo el gobierno? Yo tengo la impresión de que hay capacidad humana, recursos humanos, hay gente, inteligencia entre los sectores que estamos en rebeldía para hacerlo. Pero eso no lo podemos hacer porque no estamos con las riendas del poder.
La rienda del poder la tienen, ¿cierto?, los neoliberales. Y van a chicotear los caballos para que vayan en dirección de su propio molino, a sus propios intereses. Profesor, están llegando nuevas preguntas. Ajá. De todas formas, paso el aviso que ya estamos llegando, me imagino, a la recta final de esta sesión. Ajá. Nicole Campos nos escribe y pone: la discusión y el análisis político es importante y nos ayudará a generar propuestas de cambio para el largo plazo. Pero ¿qué acciones podemos tomar para generar cambios al corto plazo? Y además agrega que de qué manera podríamos romper la estructura ahora para que la negligencia del Estado y el modelo económico no nos continúen matando. Y si seguimos esperando, esto será insostenible, plantea ella, y yo creo que muchos y muchas estamos de acuerdo con eso. Mira, una de las cosas que podríamos hacer, o podríamos exigir, que se mantenga el calendario electoral municipal. ¿Por qué no entramos a cambiar los alcaldes? ¿Por qué no entramos a exigir elecciones comunales que nos permitan modificar las estructuras actuales de las alcaldías, que nos permita tener alcaldes diferentes de los que hoy día tenemos? ¿Cómo los sacamos de encima a esa bestia fascista que es Cartes de la Florida? Que todos hemos visto su forma de actuar frente a una concejala de un partido de oposición, que la trató salvajemente. Esa es una persona que es un desquiciado, por lo tanto lo vamos a seguir manteniendo, porque el pueblo de la Florida no hace un proceso eleccionario y lo modifica. ¿Por qué aceptamos? Es que ese es el punto. ¿Por qué aceptamos de buena gana que lo primero que hizo la clase política fue modificar el calendario electoral? Y todos, en toda América Latina, han cambiado el sistema el calendario electoral. En Bolivia lo cambiaron. Cambiaron, ¿cierto?, que iban a hacer las elecciones en este mes, y las cambiaron ahora para mayo, y ahora nuevamente el servicio electoral, el Instituto Electoral boliviano también está dispuesto a cambiarla. O sea, todos están cambiando para mantener a esta gente en el poder. O sea, ¿por qué no cambiamos los alcaldes? Bueno, se argumenta, perdón, que es por condiciones sanitarias que no se realizan las elecciones. A ver, si tú tienes una cola, una fila, como se dice, ¿cierto?, que mantengan la distancia, perfectamente puedes ir a votar en un día entero. Si de las personas de la tercera edad y otras personas que requieren medicamentos hicieron cola o fila en el establecimiento hospitalario del Félix Bulnes el lunes pasado, larga fila, si la gente, para poder tramitar el tema del subsidio de cesantía, también hicieron fila, larga fila, que daban vuelta la cuadra para poder tramitar su asunto, ¿por qué no se va a permitir donde hay varios locales? En una comuna tú sabes perfectamente, y todos sabemos, que hay varios locales donde se pueden hacer las votaciones. Bueno, si en este momento se requiere que la gente tenga mayor espacio, bueno, mayor espacio. Buscamos nuevos locales para que se incremente la separación de las personas y que vayan, ¿cierto?, a votar. No, ¿pero por qué? Porque justamente la intencionalidad de la clase política enquistada en el Estado es prolongar la posición, es prolongar, ¿cierto?, su mantención en el poder. Y nadie nos dice que octubre vaya a ser el momento de las elecciones. Nadie nos dice que va a ser el próximo año. Pueden prolongarlo. Tienen el poder para hacerlo porque toda la población está encerrada o inhibida o asustada. Bueno, éramos una sociedad que le habíamos perdido el miedo. ¿A qué? A morir. Porque no teníamos miedo a que nos pegaran. Teníamos miedo a morir y por eso tal vez no nos manifestaban. Pero después, en el 18, el 19 y 20 de octubre, demostramos que no teníamos miedo a que nos dispararan, a que perdiéramos un ojo, a que perdiéramos los dos, a que perdiéramos la vida. Seguíamos en la calle, seguíamos peleando. Entonces ahora nos tiene miedo, nos aterramos con un virus. Sí, tal vez cierto, que puede ser muy dañino, pero podemos conseguir tal vez algo mayor que eso. ¿Ah? Hay procesos revolucionarios, hay estallidos sociales que también se hacen en medio de
de procesos trágicos, de situaciones difíciles. ¿Ah? La Revolución Rusa, pues solamente por poner un ejemplo, estalló en medio de una hambruna. El 17 estalla en medio de una hambruna, de una guerra devastadora que estaba enfrentando Rusia zarista contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿cuál fue el lema de Lenin? Fue pan y paz. ¿Ah? Aunque nosotros podemos levantar paz y salud pública, pero no podemos seguir manteniendo esta situación de que cada vez avanza. Este régimen cada vez se vuelve más loco. Es decir, ayer ese hombre, ese remedo de presidente que tenemos, vestido de la forma como estaba, con ese paño en el brazo, que nos recordaba, como nos hizo recordar a todos, los mejores tiempos de Hitler. Entonces yo me pregunto, yo dije, cuando el loco se fue a sentar a la Plaza Dignidad, ofendiéndonos a todos, dije, nosotros somos más locos que le permitimos que siga el loco ahí. Y permitimos que un mentiroso como Malens siga dirigiendo los destinos de miles de personas que se contagian. Y eso se lo permitimos nosotros, estimados y estimadas, a todos los que estamos en esta sociedad, permitimos que esos, que eran los detestados, que los cuales queríamos sacar por ineficiente, estén dirigiendo nuestras vidas hoy día. Hoy día, nuestras vidas se las hemos depositado en manos de ellos. Esa es una situación que a mí me enerva, porque significa que yo, aquel que detestaba, aquel que me era un peligro, le entrego mi vida para que me la cuide. No me la va a cuidar. Hoy día vimos la forma como la policía actuó con un haitiano, ¿cierto?, que había cumplido con todas sus cosas, y se lo llevaron preso, y más encima un sujeto lo golpea, lo agrede. ¿Y quién hace nada? ¿Quién hace algo por esa persona? El alcalde de Renca salió a decir que había cumplido, pero da lo mismo. Estamos en una situación grave, diría yo. Estamos en una situación que es más peligroso seguir manteniendo este gobierno a que lo votemos por la fuerza de la ira, la fuerza de la rabia, la fuerza social que tenemos todos, porque si no ponemos gente responsable, gente que sea capaz de desarrollar una política en base a una ética pública que vaya en atención de los ciudadanos, no vamos a tener buenos resultados. Yo les recomiendo que lean un trabajo que salió publicado días anteriores en el Le Monde Diplomatique, como también en el diario El Clarín, ¿cierto? Todo esto por la virtualidad, que es un trabajo del doctor Jaime Rodríguez Alba, que es un especialista en temas de ética pública, que plantea la forma como debiera enfrentarse desde la ética el problema del coronavirus. Y no, ¿cierto?, con especulaciones filosóficas como la que hace CISEC, la que hace, ¿cierto?, toda esa gente que anda dando vueltas. Pero si hay que leer a alguien desde una perspectiva filosófica, inteligente, que hace un aporte valioso, lean siempre, y eso se lo recomiendo porque hay que saber leer de todo, lean a Rodrigo Carmi, que eso también es un profesor de la Universidad de Chile, que es filósofo, pero filósofo político, con los pies bien puestos en la tierra, crítico, y que hace buenas contribuciones. ¿Ah? Así que yo les recomiendo eso, y podamos dejar de leer este tipo de interpretaciones dramáticas como las que hace CISEC y otros, ¿cierto?, con respecto a la pandemia. Pero que estamos en una situación presente, en la actualidad, ¿cierto?, dramática,
es la que tenemos que solucionar. Porque el futuro, no sé, yo no me quiero plantear el futuro con estas autoridades. Tampoco me quiero plantear el futuro, como lo dices tú o la persona que hizo la pregunta, en relación a la posibilidad de que gane Lavín. Siempre y cuando, yo sigo insistiendo, Lavín puede ganar en elecciones que se puedan dar cercanas, pero siempre y cuando la gran mayoría de la población se reste nuevamente de ir a votar. Pero si la población no tiene un candidato, no tiene una persona, un dirigente, ya sea hombre o mujer, que provenga de las filas, de las filas reales, efectivas de la rebelión, no va a haber ningún otro candidato que sea posible de convencer a esa gente de votar. Ni los Atria, ni nada de esa gente semejante son los que representan a los que lucharon entre el 18 y el 12 o 15 de marzo. Eso no los representan, porque son personas que se descuelgan de la clase política tradicional, que fueron los que mantuvieron, ¿cierto?, el sistema de dominación durante unos 30 años. O sea, Atria proviene del Partido Socialista, que apoyó y votó en 2 ocasiones por la señora Bachelet, y me imagino que tiene que haber votado también en su momento por Ricardo Lagos, que fueron los principales continuadores del neoliberalismo. Entonces, a mí esa gente no me da ningún tipo de confianza. Tampoco la gente que no vota no es porque quiera darle el poder a la derecha, sino que la gente que no vota es porque nunca ha tenido una persona confiable por quien votar, que es muy distinto, ¿no? Nunca ha tenido por quien votar. Y por eso hay el 47 o el 51 o el 52, el 60% de la población no vota, porque es votar por los mismos partidos que han mantenido el neoliberalismo y que son los partidos que hoy día avalan con su acción parlamentaria las acciones que hace Piñera desde el gobierno. Entonces, por lo tanto, en ese plano no hay alternativa presidencial que surja desde los sectores, hasta ahora, que surja desde los sectores rebeldes. Rebelde me refiero a todos los que protagonizaron, activaron y mantuvieron la rebeldía dentro del día 14 de octubre, que comienza antes del 18 y que termina el 16 o 17 de marzo, que son las últimas acciones que se realizan. De manera entonces que tampoco se trata de aceptar este adelantamiento a través de las encuestas del proceso presidencial, sino que yo exigiría, por ejemplo, que se mantenga el calendario electoral y podamos elegir alcalde lo antes posible, y que la rebeldía también genere candidatos a alcalde que no provengan de ningún sector de la clase política tradicional y que ha estado conforme con el sistema neoliberal durante estos últimos 30 años, para que tomemos en un proceso muy específico, tomar el control de las comunas, tomarse las comunas, tomarse los municipios, desplazar a los Lavín, porque esos van a estar dentro, sino que a otros, como a Cartes, como a Durán, como cualquiera de estos alcaldes de sectores populares que no responden a los intereses de los sectores populares, que andan detrás del voto pues, de manera populista, como Cadima, como Cartes o cualquier otro de esa naturaleza. Por lo tanto, hay que generar nuevos alcaldes, pero alcaldes de la rebelión, que estuvieron con la rebelión y que no pertenezcan a ninguno de esos partidos políticos, sino que se organicen desde otro lado para tener conducción. Tomemos las comunas. El desarrollo, ¿cierto?, del PT, por ejemplo, en Brasil, fue muy importante el ganar elecciones estaduales y locales, como por ejemplo el PT cuando gana el Porto Alegre, ¿cierto?, la ciudad de Porto Alegre. Eso significa desarrollar ahí los famosos presupuestos participativos, que dio lugar a toda una nueva forma de izquierda o progresismo, lo que fuera, pero dio otro lugar. Entonces creo que nuestra tarea es fortalecer nuestras organizaciones en los espacios comunales
para exigir elecciones comunales pronto y ganar los municipios para hacer desde allí una nueva gestión o para desde allí generar las condiciones para la caída y la destitución del régimen de Piñera. Profesor, ya pasando a finalizar la sesión, nos hemos extendido más de lo que hemos pensado, está muy interesante, muy apasionante la discusión, llevamos aproximadamente 1 hora y media ya de sesión, ¿sí? Quedamos los más fieles en este momento en la sesión. Tenemos un comentario de un compañero, José Paz, que quiere plantearle una reflexión y además Nicole Campos vuelve a replicar que ya había hecho 2 preguntas anteriormente y dice, a eso me refería. A las manifestaciones y la acción popular, las elecciones no traerían grandes cambios ya que los candidatos son prácticamente los mismos de siempre. Sería prudente salir a manifestarnos tomando los recuerdos necesarios. Vestuario y equipamiento de protección para el virus y para la represión. Igual la invito, si quiere plantear algo con vos, también lo puede hacer en estos últimos minutos. Y le doy el pase a José que quería plantear una reflexión antes de finalizar. Perfecto. Gracias Rodrigo, que en verdad muchas de las palabras, la palabra que decía Nicole como la alternativa a corto plazo, me la gusta tomármela en serio porque también se mezcla con la pregunta que hacía Carla antes, que decía cuál es la tarea de los revolucionarios. Y así me gustaría responderla. La tarea del revolucionario, la revolucionaria, la persona que aspira a cambiar esta sociedad, debe ser cambiar la correlación de fuerza. Esa la veo, ese es como el objetivo tal cual, y para hacerlo me imagino yo como siempre impulsar iniciativas que en particular hagan que el pueblo, donde sea que este se manifieste, exista, tenga más poder. Entonces me imagino en cada una de las comunas hacer esta iniciativa de abastecimiento a la gente, y esas también pueden surgir a la universidad. Por ejemplo, la universidad, además de ser la fuente de conocimiento quizás más grande que tiene una nación, también una fuente de recursos importante. Por ejemplo, nuestra propia federación maneja muchos millones de pesos, los cuales podrían redirigirse para sustentar las iniciativas que hayan surgido en cada una de las facultades, por ejemplo, de nuestra universidad, y salir con iniciativas bien fuertes a dar el ejemplo de cómo debería enfrentarse esta pandemia. Y igual entiendo que el profesor planteó un techo a esta iniciativa. Por supuesto que lo tiene porque nuestra capacidad de poder es limitada. Sin embargo, la vocación debe ser siempre esa, ir empujando nuestros límites para que la correlación de fuerzas pueda empezar a cambiar, porque la tarea del revolucionario, además de impulsar esta iniciativa, debería ser develar las fisuras que propone, o sea, que tiene el modelo actualmente. Es un modelo neoliberal. Entonces, las lógicas para enfrentar la pandemia, para poder controlar esta crisis sanitaria, tienen también sus techos, así como nosotros tenemos los nuestros. Entonces, nuestra misión al mismo tiempo va a ser develarlo y ofrecerle un camino distinto a la gente, y de esa forma vamos a poder cambiar la correlación de fuerza. El profesor también planteó que la forma, efectivamente, es, por ejemplo, controlar el poder de las que tiene la alcaldía. Yo no había llegado tan lejos a pensarlo. Sí había pensado, por ejemplo, en las propias federaciones estudiantiles, que son muy pocas, que han tenido elecciones antes del estallido social, y después también han sido pocas. Quizás la única que he visto, así como como centro estudiante grande, ha sido la del Centro Estudiantes de Derecho, que se alcanzó a hacer justo antes del estallido social. Y me imaginaba, en vez de hacer una elección y desgastarse como en ese proceso, me imaginaba hacer como una especie de comité, no llamarle comité de guerra, pero como comité para enfrentar la pandemia, donde se reúna como la gente que tiene esta vocación, con destinar los recursos disponibles, redistribuirlos. Y que en verdad la vocación revolucionaria sea, hay que destinar todos los recursos, todo nuestro conocimiento para enfrentar la pandemia. Y eso trasladarlo también a las comunas. En cierta forma, en las comunas donde sea más favorable este proceso, desplazar al poder oficial y construir poder propio. Sí. Y así que las juntas de vecinos, por ejemplo, se logren articular y ya se tomen todos los insumos y todos los recursos que van por su cuenta y lo empiecen a administrar de forma directa. Pero esa propuesta que se me acaba de ocurrir en este momento, no tengo forma de materializar dónde podría ser más efectivo que esta surja, porque, como decía el profesor también, hay diferentes de influencia de las fuerzas políticas distintas en cada comuna. Quizás en las comunas como las que está Joaquín Lavín sea más difícil hacerlo, pero quizás una comuna más popular donde haya mayor conciencia de clase, quizás una medida así pueda ser más efectiva. Y también lo mismo para las universidades. Pues yo creo que el camino a seguir de todas las federaciones de este país debería ser como constituir esos comités y redistribuir recursos.
Ujú. Mira, yo tengo la impresión de que lo que tú has dicho es bastante interesante, en el sentido de que uno puede comenzar a trabajar en los territorios, comenzar a articular con las organizaciones territoriales, con las organizaciones vecinales, con las organizaciones de gente joven, es decir, comenzar ahí a hacer un proceso de articulación en lo cual, ¿cierto? La demanda, entre una de las demandas sea el tratamiento ciudadano de la pandemia o del virus, comenzar a trabajar en la medida de cómo se hace más efectivo, más directo el trabajo con los alcaldes, que no sea de carácter populista, ni vaya solamente a atender los clientes que tienen los municipios, sino que la tarea municipal sea mucho más abierta y comenzar a generar una serie de alianzas dentro del espacio comunal que permita exigir aquello que estamos planteando, es decir, exigir la democratización hoy de la comuna y que no la prolongación de esto, de la vigencia de los alcaldes, muchos de ellos elegidos con bajísimas votaciones durante el periodo anterior. Piensen ustedes que alcaldes como el de La Pintana, Claudia Pizarro, solamente fue elegida con el 6% de la votación comunal, es decir, era el 94% de la población comunal. Una, no votó por ella o se abstuvo porque ninguno de los candidatos que se ofrecieron en el paquete en esa oportunidad le era del interés, sino que cómo logramos, ¿cierto?, crear desde de esta contingencia, cómo transformamos esta contingencia en algo productivo, favorable a los sectores populares, en tanto el tratamiento mismo del problema como para un nuevo gobierno comunal, a un nuevo gobierno del espacio comunal que integre y que no sea solo atender a los clientes de los municipios. Los municipios tienen clientes, que son las bases electorales de los alcaldes en este momento, y excluyen a gran cantidad de personas. Por lo tanto, ahí entrar a trabajar con una nueva forma de pensar la comuna, de una nueva forma de pensar el poder local en ese sentido, ¿no? Pero modificando la estructura actual. Y también, ¿cierto?, lo que tú decías, el conocimiento que tienen las universidades, el conocimiento acumulado, que podría permitir el manejo de manera mucho más activa de lo que podría ser la salubridad pública local. Me refiero, por ejemplo, las escuelas de trabajo social, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que lleva el nombre justamente de Salvador Allende, que ahí pueden salir ejércitos de personas a atender las necesidades locales, a hacer el trabajo, los psicólogos y psicólogas, bajar, ¿cierto?, de los sectores medios y meterse en los sectores populares para trabajar con ellos, atender las necesidades de la salud mental de las poblaciones populares, que vayan, pero porque los psicólogos aquí trabajan siempre de la clase media para arriba. Entonces, pero que bajen a trabajar también ejército de psicólogos trabajando con los sectores populares. Es decir, las universidades, y especialmente las universidades del Estado, tienen gente que podría prestar colaboración, como lo hicieron de antaño, para apoyar a los sectores populares. Yo creo que todo eso se puede hacer, pero todo eso tiene que ver con voluntad. Y como bien decía una persona en el chat, esto tiene que hacerse con la debida protección. O sea, todos podemos salir a la calle bien protegidos. No nos podemos quedar solo pensando de que la solución está al interior de nuestras casas. Además, porque hay un dato, y con esto quiero terminar. El dato es el siguiente: nosotros podemos guardar los 40 días de encierro y basta que salgamos a la calle y que nos crucemos con una persona contaminada y jodida. O sea, también la cuarentena tiene límite y tiene algunos mitos que hay que empezar a develar. El hecho de que te quedes todos los días en la casa no te asegura nada si, como dijo la subsecretaria de Salud, Daza, que ellos querían que esto fuera progresivo. Y como dijo el ministro Manes, los vamos a contaminar todos. Bueno, si los vamos a contaminar todos, ¿qué estamos esperando?
¿Para qué lo vamos a esperar? Que nos contaminemos todos para que nos muramos todos primero antes de hacer algo. Yo creo que hay que salir antes de la calle. Bueno, espero que esto haya servido para la reflexión, la discusión. Eso. Gracias por la invitación a conciencia y acción. No solamente conciencia, también acción. Muy importante. Claro, sí, yo también le quiero agradecer, bueno, en nombre de todos y todos mis compañeros, también Nicole le manda gracias ahí en el chat. Sí, y también poner de relevancia que nuestro plan, nuestra idea de aprovechar estos días de encierro para formarnos, para multiplicar el conocimiento que tenemos, para poder permearnos de todos estos análisis que no los teníamos a la mano y que al parecer hay un poco de tiempo disponible para poder hacerlo, y justamente poder articularnos, quizás primeramente virtual, después con, como se dice, con responsabilidad, con resguardo, con autocuidado, salir a materializar la organización como debería ser y como más valor tiene presencialmente, y transformarlo en solidaridad, primero en solidaridad con el pueblo, salir a atender a quien lo necesite más hoy día, que sin lugar a dudas son los adultos mayores, los abuelos y abuelas populares, que están abandonados, digamos, ya estaban abandonados desde antes, hoy día están mucho más dejados de su suerte, y justamente nuestra intención es que eso se materialice también en la universidad, que las universidades sean capaces de materializar ese apoyo que pueden generar los jóvenes, que siempre han estado llamados a apoyar en todas las crisis que viven los países, y también cuestionar a la universidad misma para que salga a poner todos sus recursos y su conocimiento al servicio de resolver esta crisis sanitaria, que sin lugar a dudas no tiene ningún precedente, por lo menos que nosotros conozcamos como generación más joven, digamos, y entiendo que el país tampoco en este nivel, por lo menos en esta etapa del desarrollo del país, y también, por supuesto, mantener el ímpetu de lo que significaba la potencia popular en las calles o en el cuestionamiento constante de esta sociedad que se está, al parecer, tambaleando y a punto de caerse al piso. Esperamos, pero no se va a caer al piso ni se va a transformar en algo favorable para todos y todas, si no es de forma consciente y si no es de forma organizada y si no es reemplazada por una arquitectura que todos nosotros planteemos y pensemos que tiene que ser lo que debe primar en la sociedad. Entonces, esa también es una reflexión que yo comparto con todos y todas, y también invitarlos a que se sigan sumando y sigan estando atentos, porque vamos a multiplicar estas instancias. Nuestra intención es que sean cada vez más constantes y que de esta forma podamos también aportar entre todos y compartir de todo un conocimiento que es muy importante también desarrollarlo. Eso, profesor, así que le multiplico las gracias a nombre de todos. Gracias a ustedes por la oportunidad de salir del ostracismo voluntario y obligado que tenemos en este momento y tratar de comunicarnos a través de las redes con todos y todas. Y un saludo especial para todos, que se cuiden todos y nos vemos en la lucha, porque como dice el dicho, morir luchando, pero no de virus. El famoso dicho. ¿Estamos? Listo, adiós. Muchas gracias a todos.